Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura que lleva por nombre Derecho Penal. Estamos desarrollando la clasificación del delito de homicidio y comenzamos a analizar el tema relativo a las circunstancias modificatorias de la pena, es decir, aquellas circunstancias tanto de carácter objetivo como subjetivo que permiten que el juzgador incremente o atenúe la pena. En ese orden de ideas, las circunstancias modificatorias de la pena se dividen en dos grupos, a saber, las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Las circunstancias atenuantes son casos específicos en los cuales el legislador consideró que, dadas las condiciones en las que se cometió el homicidio, se debe aplicar una sanción menor que la que le corresponde a un simple homicidio intencional. Se trata entonces de una valoración respecto de la conducta antijurídica del agente en función de situaciones objetivas y subjetivas, como pudieran ser sentimientos de relación estrecha con la víctima, entre otros factores. Los homicidios atenuados, también denominados como privilegiados, de acuerdo a lo que nos comenta la autora Muchategui Requena y que contempla el Código Penal Federal, son los siguientes: el homicidio en riña, el cual está previsto en el artículo 308, párrafo primero del Código Penal Federal; el homicidio en duelo, también en el artículo 308, pero en su párrafo segundo del ordenamiento legal en comento; y el homicidio consentido, previsto en la última párrafo del artículo 312 del Código Penal Federal, aunque dicho precepto regula propiamente el delito de auxilio o inducción al suicidio, por lo que desde mi particular punto de vista es un tipo penal completamente diverso al homicidio y no una circunstancia atenuante del delito de homicidio, sino propiamente pudiera considerarse como una circunstancia atenuante del auxilio o la inducción al suicidio. Ahora bien, por riña debemos entender para efectos penales, eh, vamos, la contienda de obra entre dos o más personas y por duelo. El Código Penal Federal es omiso en cuanto a darnos una definición de lo que debe entenderse por este. Sin embargo, Muchategui Requena nos ofrece una noción doctrinal al comentar que esta consiste en el combate entre dos adversarios en el que uno desafía a otro por una causa de honor y presupone la sujeción por parte de los adversarios a un código de honor que establece circunstancias y condiciones en las cuales deberá efectuarse el lance, como lo son lugar, hora, padrinos, armas y modalidades respectivas. Al respecto, Garrau afirma que el duelo es el combate concertado con armas mortíferas entre dos o más personas en reparación del honor ultrajado, combate precedido de un desafío que tiene lugar en presencia de testigos que con anterioridad han escogido las armas, el lugar y el tiempo del encuentro. En cuanto a la riña y el duelo, el artículo 308 del Código Penal Federal dispone que si se comete homicidio en riña se aplicará al autor de 4 a 12 años de prisión, y si el homicidio se comete en duelo se aplicará a su autor de 2 a 8 años de prisión. Bajo la anterior tesitura, en el caso de la riña se reduce la punibilidad del delito de homicidio de 12 a 24 años a tan solo 4 a 12, mientras que en el caso del duelo se disminuye de 2 a 8 años de prisión. Ahora, finalmente cabe comentar que para el caso del auxilio e inducción al suicidio, cuando el activo presta auxilio hasta el punto de ejecutar el mismo, lo que es la muerte, la prisión será de 4 a 12 años.
Por cuanto hace las circunstancias atenuantes, el Código Penal para la Ciudad de México regula ahí sí en específico la figura del homicidio consentido, no como erróneamente refiere a Muchategui y Requena en el Código Penal Federal, pues como ya lo vimos, lo que regula el artículo, en este caso 312 en su última parte, no es una circunstancia atenuante del homicidio, sino propiamente de un tipo penal diverso como lo es el auxilio o inducción al suicidio. Sin embargo, el artículo 127, párrafo primero del Código Penal para la Ciudad de México, sí contempla una circunstancia atenuante para el caso de que se obtenga el conocimiento de la víctima, siempre y cuando se trate de cuestiones humanitarias y la víctima se encuentre, o más bien padezca una enfermedad incurable en fase terminal. Eh, Tenemos también lo que es la riña, prevista en el artículo 137 del Código Punitivo de la Ciudad de México, y lo relativo a la emoción violenta, que está prevista por el artículo 133 del mencionado ordenamiento. El homicidio consentido es aquel en que el sujeto pasivo ha otorgado su consentimiento para ser privado de la vida mediante petición expresa, libre y reiterada, seria e inequívoca, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en fase terminal. En principio pudiera afirmarse entonces que el consentimiento de la víctima no anula la antijuridicidad del hecho criminal, pero la propia norma establece una considerable atenuación para quien haya privado de la vida con consentimiento al sujeto pasivo. De ahí que propiamente se trate de una circunstancia atenuante de la pena. De esta forma, el artículo 127 en su párrafo primero establece que en esos casos al responsable se le impondrá prisión de 2 a 5 años. Se desprende entonces del precepto legal en comento que la punibilidad genérica que prevé el artículo 123 para el Código Penal de la Ciudad de México para el caso de homicidio simple intencional se disminuirá de 8 a 20 años de prisión a tan solo 2 a 5 años de prisión, siempre y cuando existiere, como ya lo comentamos, petición expresa, libre y reiterada, así como seria e inequívoca de la víctima, medien razones humanitarias y la víctima padezca una enfermedad grave e incurable en fase terminal. De no darse estos requisitos, entonces se le tendría que imponer la pena genérica prevista en el artículo 123 del Código Punitivo de la Ciudad de México. Ahora, por cuanto hace a la emoción violenta, esta es una circunstancia que atenúa la punibilidad en los delitos de homicidio y lesiones, la cual se presenta según lo dispuesto por el artículo 136, segundo párrafo del Código Penal para la Ciudad de México, cuando el sujeto del delito vive una intensa conmoción de su ánimo que provoca un desorden de su comportamiento y consecuentemente la pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibitorios que desencadenaron el delito. Ahora, finalmente cabe comentar que el primer párrafo del dispositivo legal en comento refiere que quienes en estado de emoción violenta cometa homicidio o lesiones se le impondrá una tercera parte de las penas que correspondan por su comisión, es decir, también se atenúa o disminuye la pena. Y finalmente, por cuanto hace la figura de la riña, esta se encuentra normada por el artículo 137 del Código Penal para la Ciudad de México, donde se refiere que consiste en la contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse daño, y a la persona que prive a otro de la vida en riña se le impondrá de 4 a 12 años de prisión si se tratare del provocador, y de 3 a 7 años si se tratase del provocado, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Penal
para la Ciudad de México. Pasemos ahora entonces al análisis de las circunstancias agravantes. En algunos casos el legislador considera que dadas las circunstancias, es decir, las condiciones objetivas, subjetivas o ambas, en que se comete el delito de homicidio, resulta necesario agravar la punibilidad, pues la antijuricidad del hecho reviste mayor gravedad. En concordancia con lo anterior, Rafael Martínez Morales nos comenta que las circunstancias agravantes son aquellas condiciones tanto objetivas como subjetivas donde el sujeto desarrolló el acto delincuencial de forma más grave y que estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta para el incremento de la sanción. De esta forma, el artículo 315 bis del Código Penal Federal contempla como circunstancia agravante que el homicidio sea cometido intencionalmente a propósito de una violación o robo del sujeto activo hacia la víctima o víctimas, así como tratándose de robo a casa habitación, habiéndose penetrado en la misma de manera furtiva, con engaño, violencia o sin permiso de la persona que se encuentra autorizada para darlo, en cuyo caso se impondrán las penas del homicidio calificado, es decir, de 30 a 60 años de prisión. Ahora, dentro de las circunstancias agravantes que se contemplan en el Código Penal Federal se encuentran las calificativas, mismas que han sido consideradas por el Poder Judicial de la Federación a través de la tesis aislada con número de registro 2011-321 correspondiente a la octava época y proveniente del segundo tribunal colegiado del sexto circuito, como aquellas circunstancias que no alteran los elementos configurativos del delito y que se agregan al ilícito típico, agravando la pena establecida para el mismo. Es por lo anterior que dentro de las agravantes que se contemplan tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal de la Ciudad de México, pues se encuentran lo relativo a las denominadas calificativas, dentro de las cuales se encuentran la premeditación, la alevosía, la ventaja, y para que la pena se vea agravada se requiere tan solo la acreditación de una de ellas, por lo que la sanción correspondiente en caso de producirse una o varias circunstancias agravantes, según lo que dispone el artículo 320 del Código Penal Federal, será que se sancione como homicidio calificado, es decir, con una pena de 30 a 60 años de prisión. Ahora, por su parte, el artículo 137 del Código Penal de la Ciudad de México refiere que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio empleado, la hazaña o en estado de alteración voluntaria. Y en relación a la punibilidad se establece en el artículo 128 del ordenamiento legal en comento que para tales casos se le impondrá al responsable de 20 a 50 años de prisión. O sea, estamos verdaderamente frente a una circunstancia agravante de la pena. Ahora bien, por cuanto hace a la premeditación, el artículo 315 del Código Penal Federal refiere que esta se presentará cuando el homicidio se cometa por inundación, incendio, minas, bombas, explosivos, por medio de veneno, cualquier otra sustancia nociva para la salud, contagio venéreo, asfixia, enervantes o por retribución dada o prometida, así como por el tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. Por su parte, el Código Penal de la Ciudad de México pues no contempla esta figura de la premeditación. Sin embargo, al igual que el Código Penal Federal, contempla la figura de la alevosía, que de acuerdo a lo que precisa el artículo 318 de dicho ordenamiento, consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, empleando la acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quiere hacer. Por su parte, el artículo 138, fracción tercera del Código Penal para la Ciudad de México,
refiere que haya alevosía cuando el agente realiza el hecho, sorprendiendo intencionalmente a alguien sorprendiendo a alguien de improviso o empleando la acechanza u otro medio que no dé lugar a defenderse ni a evitar que se le quiera el daño, que se le quiera hacer. Ahora, por cuanto hace a la figura de la ventaja, esta también consiste en una calificativa y de alguna manera implica cierta superioridad sobre el sujeto pasivo. Al respecto, los artículos 316 y 317 del Código Penal Federal señalan que se entiende por ventaja cuando el delincuente es superior por la fuerza física en relación al ofendido y este último no se haya armado, cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de estas o por el número de las personas que lo acompañan, cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, cuando éste se halla inerme o caído y aquel armado o de pie, cuando el activo sea hombre superior en fuerza física y el pasivo sea mujer o persona menor de 18 años de edad. Cuando el homicidio y las lesiones se ocasionen por situaciones de violencia familiar o cuando existe una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por la discriminación. En forma muy similar, el artículo 138 del Código Penal para la Ciudad de México contempla a las mismas circunstancias que mencionamos como causas de que se presente la ventaja. Ahora bien, en cuanto hacia la traición, esta es propiamente un género de la alevosía y al respecto el artículo 319 del Código Penal Federal establece que obra a traición el que no solamente emplea la alevosía sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima o la tácita que ésta debía prometerle a aquel por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra que inspire confianza. Como la fórmula pudiera decirse que la traición es la suma de la alevosía más la pérfida. Y en ese sentido el Poder Judicial de la Federación ha determinado que la traición es un caso específico de alevosía que contiene todos los elementos de esta, pero además la perfidia. Es decir, la violación de la fe o la seguridad expresa o tácita del muerto que hubiera podido recibir del procesado. Al efecto resulta aplicable la tesis aislada con registro digital 181.411 correspondiente a la novena época proveniente del octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito y que lleva por rubro traición. Para probar el sentimiento de confianza de esta calificativa no basta la existencia de una relación de trabajo entre el activo y pasivo, sino que ésta sea constante y estrecha, que dé lugar a lazos de lealtad, fidelidad y seguridad entre ellos previa a la comisión del hecho delictuoso. Ahora bien, el Código Penal Federal no contempla las figuras de la retribución, los medios empleados, la hazaña, el estado de alteración voluntaria, así como el odio. Sin embargo, el artículo 138 en sus fracciones cuarta a séptima del Código Penal de la Ciudad de México contempla dichas figuras como calificativas y por ende se deben considerar como circunstancias agravantes de la pena en el delito de homicidio. En concordancia con lo anterior, el artículo 138, fracción quinta del ordenamiento legal en comento, refiere que el delito de homicidio será calificado por los medios empleados cuando se cause con inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por cualquier sustancia nociva para la salud. Es decir, el concepto que nos da es exactamente el mismo que se emplea en el Código Penal Federal
para la figura de la premeditación. Sin embargo, aquí se está haciendo referencia a los medios empleados. Ahora bien, por cuanto hace al estado de alteración voluntaria, este se da cuando el agente que comete el delito lo hace en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares. Finalmente, por cuanto hace a la figura del odio, esta se da cuando el agente que comete el delito por la condición social o económica, vinculación de pertenencia o relación con un grupo social definido, su origen étnico o social, su nacionalidad o lugar de origen, color u otra característica genética como lo es el sexo, la lengua, el género, la religión, la edad, opciones, discapacidad, condiciones de salud, apariencia física, pues de alguna manera influyen para que éste lleve a cabo el delito. Bien, una vez expuesto lo anterior, vamos a analizar entonces ahora lo relativo a la culpabilidad o reprochabilidad en lo que es el delito de homicidio. Y en este sentido, el homicidio, tanto en el Código Penal Federal como en el de la Ciudad de México, puede realizarse de manera dolosa o culposa. Será cometido de manera dolosa cuando el agente priva de la vida teniendo la intención de causar dicho resultado, y se presentará la culpa cuando se priva de la vida al sujeto pasivo sin tener la intención de matar, siempre que este daño sea resultado como consecuencia de alguna imprevisión, negligencia o descuido. Por cuanto hace el homicidio culposo derivado del tránsito de vehículos, habrá que estar a lo dispuesto por el artículo 140 del Código Penal de la Ciudad de México, el cual dispone que cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá en las penas previstas en el artículo 123 y 130 respectivamente en los siguientes casos. La fracción tercera nos dice cuando se conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, o la fracción cuarta refiere no se auxilia a la víctima del delito o se dé a la fuga. Además, se le podrá imponer suspensión de derechos, en este caso al agente, cuando en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un lapso igual a la pena de prisión que se le imponga si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza. Ahora bien, por cuanto hace el aspecto negativo de la culpabilidad, es decir, las causas de inculpabilidad, aquí es posible que se den las diversas hipótesis que eliminan la culpabilidad, es decir, el estado de necesidad disculpante o exculpante, el error de prohibición invencible, la inexigibilidad de otra conducta, por supuesto la inimputabilidad y el caso fortuito, tratándose del Código Penal Federal, pues estas se encuentran contempladas como causas de inculpabilidad en el artículo 15 del Código Penal Federal en sus fracciones séptima décima. Por cuanto hace a el Código Penal de la Ciudad de México, estas se encuentran reguladas. Aquí se encuentran reguladas como causas de inculpabilidad el estado de necesidad disculpante o exculpante, la inimputabilidad, el error de prohibición invencible, así como la inexigibilidad de otra conducta. Ahora bien, pasando a la punibilidad, pues no es posible hablar de una punibilidad única en el delito de homicidio, pues en torno a este delito existen diversas penalidades, como lo estuvimos analizando, dependiendo de si se trata de homicidio simple intencional o atenuado o también agravado.
o culposo. Asimismo, habrá que ver que tanto el Código Penal Federal como el Código Penal de la Ciudad de México y cada código estatal señalan penalidades diferentes, incluso tratándose de las mismas circunstancias atenuantes o agravantes. Por cuanto hace al aspecto negativo de la punibilidad, es decir, las excusas absolutorias o causas eximentes de la pena, estas se encuentran contempladas propiamente en el Código Penal de la Ciudad de México, precisamente en el artículo 139, donde se dispone que no se impondrá pena alguna a quien por culpa ocasione homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina, concubinario, cuando entre el agente y el pasivo exista relación de pareja permanente, amistad, de familia, salvo que el sujeto activo esté conduciendo en estado de ebriedad o intoxicado, o en su caso se diere a la fuga o no auxiliaria a la víctima. Por su parte, el Código Penal Federal no contempla propiamente lo que serían las excusas absolutorias o causas eximentes de la pena, sino desde mi muy particular punto de vista, propiamente ahí lo que se presenta es una condición objetiva de procedibilidad, dado que de la redacción del artículo 321 bis del Código Penal Federal se desprende que no se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos, sin que medie prescripción médica o bien no auxiliare a la víctima. Es decir, aquí no se habla propiamente de lo que es una causa eximente de la pena, sino una condición objetiva de procedibilidad, es decir, aquellas circunstancias de carácter excepcional por las que no se procederá en contra del sujeto activo por cuestiones de política criminal, por lo que en este caso el sujeto activo ni siquiera debería ser objeto de una investigación, mientras que en el caso de las causas eximentes de la pena o excusas absolutorias, lo único que sucede es que se faculta al juez para prescindir de la imposición de la pena, por lo que el carácter delictivo queda intocado y solo se le exime de la aplicación de la pena al sujeto activo. Asimismo, hay que recordar que el artículo 75 del Código Penal para la Ciudad de México regula genéricamente a las figuras de la pena innecesaria en aquellos casos en que el sujeto activo ha sufrido consecuencias graves en su persona, cuando presenta senilidad avanzada o una enfermedad grave e incurable, por lo que también pudiera invocarse esta figura a fin de exculpar de la aplicación de la pena al sujeto activo en el delito de homicidio. Ahora bien, por cuanto hace a su consumación y su tentativa, en todos los delitos cabe distinguir entre consumación y tentativa, incluso plantearse si es posible o no que se presente esta última, ya que hay delitos que por su naturaleza no es posible su configuración, como es el caso de los delitos de peligro. El homicidio es obvio que la consumación se presenta en el preciso instante en que muere el sujeto pasivo, no antes ni después, aun y cuando existan lesiones mortales, pero el sujeto pasivo continúe con vida, pues no podrá hablarse de homicidio. Ahora bien, por cuanto hace la tentativa, en el homicidio se admiten tanto la tentativa acabada como inacabada, y esta, como bien lo sabemos, se presenta cuando el sujeto realizó parte o la totalidad de los actos tendientes a producir el resultado típico, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no se logra el resultado. Ahora bien, por cuanto hace el concurso de delitos, aquí en el delito de homicidio puede presentarse tanto el concurso ideal como el concurso real de delitos. Por cuanto hace la figura de la participación, se pueden presentar en el delito de homicidio los diversos grados tanto de autoría como de participación. Ahora bien, por cuanto hacen los requisitos de procedibilidad, el delito de homicidio
es de denuncia, por lo que cualquier persona podrá presentarla o ponerlo en conocimiento más bien del Ministerio Público en cuanto tenga conocimiento de él. Por su persecución pues es de oficio, por lo que el Ministerio Público, aun y cuando no tenga conocimiento de una denuncia, pero sí de la existencia del delito, deberá iniciar de oficio la carpeta de investigación. El delito de homicidio, por su estructura, es simple, ya que consta de una sola lesión. Y por la materia, pues lo podemos clasificar en fuero federal, si está regulado por el artículo 302 del Código Penal Federal, y del fuero común cuando éste se encuentra regulado por alguno de los códigos penales de las diversas entidades federativas. En cuanto a los números de sujetos que se requieren para su integración, ya habíamos mencionado que se trata de un delito unisubjetivo, es decir, basta con un solo sujeto pasivo para que éste se pueda llevar a cabo. Eh, Ahora bien, por cuanto hace al número de actos que se requieren para su integración, el delito de homicidio es de carácter eh, unisubsistente, ya que se requiere solo de un acto para que se pueda llevar a cabo su integración. Por cuanto hace a su duración, el homicidio es instantáneo, dado que se consuma en el momento en que se realizaron los elementos de la descripción típica. Por cuanto a su ordenación metodológica, el delito de homicidio es básico fundamental, ya que nos sienta las bases o elementos mínimos, y es la columna vertebral de todos y cada uno de los delitos que regula el Código Penal relacionados a aquellos que atentan contra la vida. Por su composición vamos a decir que se trata de un delito normal, ya que solamente contempla elementos objetivos como lo es privar de la vida, y por su autonomía o dependencia, este es un delito autónomo, ya que tiene existencia por sí mismo, al igual que el robo previsto en el artículo 220 del Código Penal de la Ciudad de México, como tipo básico o fundamental. Por su formulación, el delito de homicidio, previsto tanto en el Código Penal Federal como en el de la Ciudad de México, es amplio, ya que el tipo penal no precisa un medio específico de comisión, por lo que puede serlo por cualquiera. Y por cuanto hace a la descripción de sus elementos, el tipo penal de homicidio eh, es un es un tipo penal descriptivo, ya que tanto el artículo 302 del Código Penal Federal, así como 123 del Código Penal de la Ciudad de México, describen los elementos que debe contener el delito. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la clasificación del delito, y desde luego estaríamos analizando en subsecuentes videos la clasificación de otros delitos en particular. Por el momento me estaría despidiendo de ustedes, no sin antes recordarles que los invito a que se suscriban a mi canal y le den like a la campanita. Sin más que comentar por el momento, me despido de ustedes. Hasta pronto.